nosotros el doctor Donato Baquerano, miembro del partido Arena, invitado esta mañana para que platiquemos sobre lo que fue el proceso al que se llegó la semana pasada, ya como un acuerdo fiscal que tiene que ver con 550 millones de dólares en bonos y la ley de responsabilidad fiscal, entenderíamos como lo fundamental. Hay otras cosas que se supone hoy deberían empezar a negociarse en esas mismas mesas. Es así, doctor, ¿verdad? Hoy viene una nueva etapa. Definitivamente, no es que sea una nueva etapa, sino que simple y sencillamente lo que sucede es que hay que darle continuidad a un proceso. Un proceso que deberíamos de haberlo implementado desde hace mucho buen rato ya, y que se había estado negando de parte del gobierno la implementación de este mecanismo que le permite realmente al país tener predictibilidad en cuanto a sus finanzas públicas, tanto a corto, mediano como a largo plazo. Ha existido una característica especial en este gobierno que al final de cuentas, después de ya estar 7 años en el poder, 7 años y medio en el poder, ya es momento no solamente de hacer gobierno mediante spot publicitarios bonitos, donde se vislumbra cuál es la visión de un gobierno, sino que a estas alturas ya se tiene que comenzar a dar resultados definitivamente. Y han tenido una característica, desde que el FMLN ganó en el 2009, fueron pocos meses los que tuvimos la oportunidad de vivir una democracia plena, sino que en el 2009 el FMLN tomó una actitud de tratar de destruir a la oposición. Y en ese momento, en el área legislativa, dividieron Arena, hicieron otro partido político y rompieron, dijéramos, el esquema democrático implementado y por las elecciones, o sea, por el pueblo. En otras palabras, 2009 el FMLN gobernó a su antojo, hizo los préstamos que quiso haber hecho, tuvo los 43 y los 56 votos. Promulgó las leyes que quiso. Y el 2012 entramos en una nueva elección, volvió Arena a ser la primera fuerza política en la Asamblea Legislativa e hicieron el mismo esquema. Ahí es donde rompieron aquellos 5 diputados que necesitaban para los 56, donde salieron los famosos grupos de diputados independientes. Entonces tuvieron también en el 2012 al 2015 la misma esquema legislativo, donde podían hacer cualquier préstamo, donde pudieran hacer cualquier ley que ellos quisieran, y aplicaron 24 nuevos impuestos a la población. Y todo eso no es criticable. Lo que es criticable en materia democrática, pero lo que al final de cuentas lo importante para un país son los resultados. Entonces rompieron el esquema democrático, gobernaron a como ellos quisieron, y que tenemos actualmente un país endeudado, más de 8.000 millones de dólares en deuda, un país con 24 nuevos impuestos, un país que ha crecido el 35% de sus empleados públicos, los ha aumentado. Bueno, pero entonces teniendo esa cantidad de dinero, teniendo esa cantidad de empleados, lo lógico es que dijéramos, los servicios públicos hubiesen mejorado. Pero a estas alturas, tener la última encuesta de propósitos múltiples que se implementó en el país y ver que la pobreza ha aumentado en el país, ver que las áreas sensibles que le debemos de apostar como país, como el área de educación, completamente abandonada, con una infraestructura deteriorada, sin programas efectivos de preparación de maestros para alcanzar alguna meta efectiva. Cuando vemos un programa de salud completamente fracasado, donde vemos que los hospitales están sin medicamentos, donde vemos que los médicos están sin insumos para poder trabajar, donde vemos que ha aumentado el presupuesto en salud, pero no ha habido mejoras en la atención de los pacientes. Cuando vemos
un país que la violencia lo va dañando cada vez más, donde se han invertido millones de dólares, solo nosotros les hemos aprobado cerca de 150 millones de dólares solo para el área de combate a la delincuencia, donde se aplicaron incluso contribuciones especiales, como lo de las llamadas de teléfono de 5 centavos, y observamos ahorita lo que acaba de mencionar el arzobispo, donde dice que los planes de seguridad están fracasados. Y no es porque lo diga el arzobispo o que lo diga cualquier partido político, basta salir a cualquier comunidad y encontrarnos la situación difícil que vivimos. Entonces, cuando vemos todo este esquema de que hemos tenido un partido que ha gobernado a sus anchas, donde ha tenido los recursos y la cantidad de dinero que han querido y donde ha habido un fracaso total en la gestión pública, entonces es el momento de decir, de hacer un alto en el camino y comenzar a analizarnos, no para echarnos culpas, sino para comenzar a construir la visión de país que tenemos que hacer hacia adelante. Los 550 millones entenderíamos, y según lo explicaban ustedes mismos en ese proceso, es para que se cierre el año, es decir, los gastos que tiene pendiente el gobierno con proveedores, con el tema de pagos pendientes en general. ¿Qué va a pasar con 2017? ¿Esto de discutir el presupuesto es viable o el FMLN adelanta diciendo podemos trabajar con el presupuesto 2016? Sí, bueno, ahí es donde está la disyuntiva del FMLN. El FMLN no pretende, y le cuesta, es un partido, yo te digo porque tengo la oportunidad de tratar con ellos con mucha frecuencia, es un partido que le cuesta mucho dar golpes de timón. O sea, hay mucha terquedad en su forma de visión de país. Y eso le hace un enorme daño al país, definitivamente, porque a estas alturas, con todo esto que yo te he enumerado, que son realidades definitivamente, no es algo inventado ni sobredimensionado, a estas alturas ya el FMLN debería estar haciendo un análisis de cuáles son sus políticas y cómo deben de mejorar sus políticas. Pero ¿qué es lo que observamos? Continúan con lo mismo, tratando de emular o de copiar acciones que han tenido países que manejaban una ideología similar. Ellos no distan mucho de las decisiones y acciones que han estado tomando con países como por ejemplo Venezuela, pero a estas alturas Venezuela, un país rico con enorme cantidad de recursos naturales, tenemos un país complicado en todo sentido, económicamente, un país que ha abandonado también en la misma situación Venezuela el futuro de sus jóvenes, puesto que no les está dando educación y preparándolos para el futuro, y entonces imitarlos a estas alturas cuando sabemos que en Venezuela, por ejemplo, el régimen de Maduro no cae por el clientelismo político que han tenido, que a muchas de estas personas les dan sus paquetes de alimentación, paquetes familiares, y eso los ata a los apoyos. Pues eso es lo que ha tratado de hacer el FMLN, ha engrosado enormemente el aparato estatal con empleados públicos que no dan un mejor servicio público, pero sí le permiten tener una base sólida, que es la misma base que anda haciendo los desórdenes en la calle, que va a protestar contra la sala de lo constitucional, y los andan en todos los lugares habidos y por haber, pero pagados por el gobierno. Y entonces, y esos programas que ha lanzado también, que más que todo va para obtener una base de dependencia, ¿verdad? Los temas de los ninis, el tema de muchos aportes económicos que han estado tratando de impulsar para ganar en determinado momento adeptos. Es más, los mismos programas de becas, que son en ocasiones, no es que las becas sean malas, el tema es que el gobierno no tiene por qué estar dando becas, sino que el gobierno tiene una responsabilidad. Becas bien dirigidas, excelente, pero el gobierno tiene la responsabilidad de educar a toda una población, no solamente... El FMLN lo que dice es que
al llevarle ahora tan corto el tema de dinero, porque me imagino que si solo les han dado 550, pueden ustedes tomar la opción de no más otra emisión o pueden tomar la decisión de darles el complemento hasta llegar a los 1.200 millones. Pero lo que ustedes buscan es ahogar financieramente al gobierno precisamente para que deje de hacer estos programas. Imagínate cómo es la vida. Aquí la cuestión es resultados. Si el FMLN está haciendo bien su trabajo como ha estado durante estos 2 periodos legislativos anteriores, los resultados deberían de estar a la vista, pero ya no podemos seguir gastando más de lo que se ingresa. Ese es el punto. Arena no es la dueña de dirigir los destinos de los ingresos que tiene un gobierno a través de todos los impuestos que los salvadoreños pagamos. Arena no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo único que nosotros en determinado momento les hemos exigido es en el tema de endeudamiento público. Pero el endeudamiento público, para nosotros, el pago de la deuda pública, por ejemplo, no pretendemos ahogar a un gobierno ni hacerlo que caiga en crisis. Por esa razón es que los mismos primeros 550 millones de dólares, tú te percatarás de cuán responsable ha sido nuestra acción. En primer lugar, hay 307 millones de dólares que van específicamente para el pago de deuda de corto plazo. Deuda que se estaba venciendo, que ya no les querían hacer rollover, o sea, volverles a refinanciar lo que habían prestado, y entonces lógicamente pudieran entrar en un impago. Nosotros de estos 550 millones hay 307 que van específicamente definidos para eso. Otro tema importante que aprobamos fue el tema del FODES. Fueron 82 millones para el FODES. El FODES es una cosa importantísima para el país, y porque nosotros le apostamos a la descentralización de servicios y las alcaldías juegan un papel importantísimo en esa área y con mayor eficiencia en los gastos. ¿Por qué razón? Porque un alcalde está con la vivencia diaria de la problemática de sus comunidades y tiene ese acercamiento y las inversiones son mucho más efectivas. Un alcalde no le apostaría a hacer pasos a desnivel como los que hemos hecho aquí en San Salvador, que se ven bonitos, que los lanzan aéreos y que con los drones se ven una infraestructura bien bonita para hacer los spots publicitarios, pero que luego bajas de esos pasos a desnivel o salir de esos túneles y llegas a la misma trabazón. Entonces no sirven absolutamente para nada. ¿Y eso qué te significa esto? Son malas inversiones porque desde una cúpula central un determinado funcionario pretendiendo llegar a ser candidato comete estos errores en su voracidad pública que hace en su ejercicio. Por otro lado, tenemos 65 millones para pago de remuneraciones. ¿Qué significa esto? Que para fin de año el gobierno se había gastado el dinero no solo del FODES, sino que para el pago de los salarios de diciembre y principalmente los salarios de lo que conocemos que a final de año como el famoso aguinaldo. Esto tampoco tenían plata suficiente para eso y nosotros, lógicamente, responsablemente, les hemos dejado ese dinero. Y ese dinero no es que no lo hayan tenido, es que lo han malgastado. Eso hay que entender, que este es un refuerzo que el presupuesto no debería de ir, no, va en el presupuesto estipulado que lo tienen que pagar y no me explico cómo han llegado a final de año sin dinero para pagar aguinaldos y sueldos. ¿Esa información la tuvieron a la vista en estas negociaciones? Definitivamente, por eso... Entonces, ¿dónde está la plata? Y quiero terminarte de explicar hacia dónde. Por eso es que cuando escuchamos de parte del gobierno decir que nosotros como Arena los queremos financiar, cuando lo que deberían de estar haciendo es dándole gracias a Dios que tienen un partido responsable que ante su ineficiencia en la ejecución de los gastos y dijéramos su irresponsabilidad en el manejo, llegan a un final de año
prácticamente entrando en un caos, y en un caos que no es provocado por Arena. Nosotros le estamos tirando el salvavidas para que no se ahoguen, porque esta plata debería haber entrado, estaba presupuestada, y un presupuesto no puede tener un desfase de esta cantidad enorme de millones de dólares. En otro país, un funcionario que presente un presupuesto que al final esté desfinanciado por 550 millones de dólares, realmente es un desfinanciamiento demasiado grosero, dijéramos, para un funcionario público. Luego tenemos, imagínate, 50 millones para cancelación de requerimientos pendientes de pago. ¿Qué es esto? Les estamos pagando los programas sociales insigne de ellos. ¿Cómo es posible que tanto que se llenan la boca de los uniformes escolares, de los zapatos para los alumnos, del paquete escolar que se le encuentran, hoy a estas alturas no tengan dinero para pagarle a aquellos empresarios pequeños que les construyen los uniformes a los alumnos, que les hacen los zapatos a los alumnos? No tienen dinero para pagarle a toda esta gente, tienen 4 meses de no pagarles en algunas oportunidades. ¿Qué significa esto? Para un pequeño sastre que tiene 3, 4 operarias, es la quiebra completa de 4 meses sin pago. Nosotros les estamos pagando ese dinero que tenían retrasado de los programas que son insigne de ellos. No tienen ni siquiera dinero para pagar esos programas. Por último, tenemos también 46 millones de dólares que va específicamente para la cancelación del subsidio a la energía eléctrica. ¿Qué significa esto? Que el subsidio, las personas que tienen subsidio de energía eléctrica, la gente que consume menor cantidad de energía eléctrica, no tienen dinero para pagar a las compañías del subsidio. Entonces, ¿qué significa esto? Esto no tiene una visión maquiavélica de parte de Arena. Le estamos lanzando el salvavidas para que floten hasta diciembre. Pero ¿tienen la respuesta, doctor? ¿A dónde está la plata? O sea, ¿se nos fue todo en salarios? ¿Se nos fue todo en esas contrataciones? ¿O a dónde está el exceso de gasto? Bueno, yo quiero decirte algo. Es complicado entender la forma de actuar del FMLN. Y te voy a poner un ejemplo claro. El caso, por ejemplo, de la contribución especial para el combate a la delincuencia, la de los 5 centavos que pagamos por comprar un cargador de un teléfono, por hacer una llamada, por comprar un aparato de teléfono, para un estuche que se compre para un teléfono, todo 5%. De ese dinero iba para combatir la delincuencia. Y tú ves para qué los están utilizando. Le pasan 100 millones o 60 millones a Casa Presidencial. ¿Para qué? Nadie se sabe en qué se utiliza ese dinero ahí. Lo que sí vemos que andan todos los fines de semana haciendo las fiestas del buen vivir, donde realmente llegan a los departamentos, hacen una verdadera fiesta, contratan orquesta, contratan payasos, llevan equipos de salud para darle salud a todas las personas. Qué bien que hagan eso, hombre, que les lleven alegría, pero solo es un día. Un día que vas a llegar a un departamento a hacer lo que tenés que hacer los 364 días restantes. Por un día de buen vivir, vives mal 364 días. Entonces, lo utilizan el dinero en cosas realmente que no deben de ser, no son rentables para el país. La contribución especial, por ejemplo, es un ejemplo claro. Le pasan dinero a Casa Presidencial, adquieren compromisos en algunas alcaldías donde ellos gobiernan y comienzan a hacer que algún megatec, cuando eso es específicamente para un rubro. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Qué hacen el dinero? Sería bueno que el ministro de Hacienda diera una respuesta adecuada. Doctor, nosotros tenemos, Rafael, respuestas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que solo en materia de empleados públicos haya aumentado 35%, 40,000 nuevos empleados? ¿Y dónde está el beneficio para
la población el haber aumentado esta cantidad enorme de empleados. ¿Ha mejorado el combate a la delincuencia? No. Los policías, al contrario, se están huyendo muchos policías por el tema de que se sienten desprotegidos los encargados de darnos seguridad, imagínate. ¿Tú ves que en materia educativa se ha mejorado? No, ellos dicen que han aumentado el número de maestros, pero la educación no ha mejorado. Y así en salud, el presupuesto de salud ha aumentado enormemente y no tienen para pagar el escalafón. Doctor, por razones del tiempo, el otro tema importante para la población es qué va a pasar con las pensiones, porque aquí se ha puesto que sobre la mesa, por el tema fiscal, terminamos hablando de las pensiones, porque el gobierno insiste en que esta es la carga que desgasta el sistema. Bueno, quiero decirte que el tema de pensiones, nosotros hemos sido grandes defensores del fondo de pensiones de los trabajadores, porque a estas alturas hay una enorme cantidad de dinero recogida con el ahorro de todos los meses de los trabajadores que cotizan, y ese ha sido un botín que ha visto el FMLN en su desesperación por continuar con su forma de tratar de generar una imagen positiva en la población con un despilfarro enorme y sin programas y metas que puedan ser medibles y que le den resultados adecuados a la población. Podemos observar cómo ellos vieron el tema del Fondo de los Trabajadores como un botín al cual le iban a caer. Y lo han estado haciendo, por ejemplo, comprando por una famosa ley de fideicomiso, los famosos certificados de inversión previsional, los CIP, y los han estado pagando prácticamente descapitalizando el fondo del ahorro de los trabajadores. ¿Qué sucede? La Sala de lo Constitucional, al ver esa grosería, porque nosotros como oposición no podemos cambiar eso porque no tenemos los 43 votos necesarios, ellos sí los han tenido, y prueba de ello es el último golpe que le dieron al tema del Fondo de los Trabajadores, donde unos certificados de inversión previsional que estaban venciendo, nosotros les ofrecimos que les íbamos a dar el dinero para que los pudieran pagar mediante la colocación de bonos. Ellos simple y sencillamente optaron por emitir una ley en la cual, en lugar de pagarle el dinero al Fondo de los Trabajadores, les iban a dar más papeles, más emisión de CIP. ¿Qué significaba esto? Que con el tiempo se iban a acabar el Fondo de los Trabajadores, porque lo iban a ahogar financieramente. La Sala de lo Constitucional aceptó una demanda y emitió medidas cautelares en las cuales prácticamente detuvo el saqueo a el Fondo de los Trabajadores. Pero el FMLN todavía sigue con la visión de que ese Fondo de los Trabajadores es un botín que les puede servir a ellos. Ellos habían hecho cálculos que con ese dinero podían llegar a fin de año y poder ganar las elecciones. Y después de ganar las elecciones, ellos hacer las medidas duras que tienen que realizar hasta después de las elecciones. ¿Qué ha sucedido con esto? Se les ha caído prácticamente, en primer lugar, por la presión de todos los trabajadores y del pueblo salvadoreño, que prácticamente casi amenazaron a los partidos que normalmente los han estado acompañando, y hoy en esta oportunidad ya no quisieron acompañar. Para esta mesa, ¿no es para ustedes el tema de un acuerdo sobre reforma de pensiones? ¿Eso no es? Sí, quiero decirte, todas esas, nosotros hemos hecho un análisis de país. No es solamente lo que hemos abordado hasta este momento, el tema fiscal. Nosotros creemos que la visión que debemos de tener como país se enfoca no solamente en el tema de préstamos y de impuestos y de gastos que debe tener el gobierno, sino que lo importante es que en el país haya varias aristas. Una de ellas, por ejemplo, es la reactivación económica. Si nosotros continuamos con la ignorancia y la desidia con la que el FMLN ha estado viendo la reactivación económica, no hacemos absolutamente nada como país. Por esa razón,
nosotros, a partir de las primeras reuniones que tuvimos sobre el tema fiscal, les exigimos que deberíamos de tener una mesa económica, una mesa que le permita ir viendo para tratar de eliminar la burocracia y crear las condiciones adecuadas para que la inversión privada venga al país y pueda generarse un despegue económico. Por otro lado, también les pedimos otras mesas que puedan trabajar con una visión eminentemente técnica y no política. Una de esas mesas es la mesa previsional. La mesa previsional nosotros la exigimos también como parte de los acuerdos, por eso te digo que la visión de Arena es mucho más amplia, no va solo en el tema fiscal. Nosotros desde un principio le estamos exigiendo que para abordar el tema previsional, el tema de pensiones, no hay que hacerlo con una forma ideológica y de necesidades fiscales que pueda tener un gobierno, sino que hay que hacerla de una forma técnica. Y para eso lo mejor que hay es buscar la colaboración o contratación de especialistas en el área y que nos comiencen a hacer un estudio adecuado y que nos presenten alternativas que no solamente vamos a tomar decisión nosotros los políticos, sino que hay que socializarla, hay que comunicarla, que los trabajadores participen de cuál es la realidad del sistema previsional, que el actual necesita lógicamente algunas adecuaciones, pues hagámosla, pero hagámosla en conjunto. Además de esa mesa previsional, también tenemos otra mesa, una mesa específica para uno de los productos que ha sido tradición en el país, que ha mantenido nuestras economías, como es el caso del café. Hemos creado una mesa específica para el tema del café, porque nos ha preocupado enormemente cosas que mucha gente, muchas de las personas, mucha de la población desconoce. Por ejemplo, el café ha sido un baluarte en la economía del país. Nosotros creamos una mesa especial para abordar la temática del café, porque siempre tenemos como signos de alarma. Por ejemplo, en el área centroamericana debemos siempre estar pendientes y de compararnos. El Salvador siempre había sido el país ejemplo en la región. Hoy nos hemos convertido en la cola de la región, en los que vamos en peores condiciones. Imagínate que en el café, El Salvador estaba produciendo acerca de 1.400.000 quintales y hoy estamos en 700.000 quintales. Se ha reducido, dijéramos, 3 veces la producción del país se ha reducido. Y bueno, tú le preguntas a las autoridades, siempre nos dan la misma respuesta. Es que el tema de la roya ha sido muy difícil y que atacó toda la región. Pero imagínate que aquí nosotros hemos hecho un trabajo de reducción de la producción que le hemos reducido 3 veces, 300% la hemos reducido. Y Honduras, que era un país que históricamente no tenía producción alta de café, tú lo ves ahora, está produciendo 7 millones de quintales y nosotros estamos produciendo 700.000 quintales. Doctor, nos vamos a quedar ahí por razones de tiempo, pero agradecidos de su visita y deseándole éxito al país en ese proceso de encontrar la mejor ruta para solucionar estos problemas. Gracias, Rafael, y agradeciéndole a la población también que nos deje llegar a sus hogares. Vamos a estar muy pendientes de los resultados de todo.